Libro de Malaquías. Yo quiero que usted se olvide del que tú tienes al lado. Tú estás sentado ante los pies del maestro. Y tú vienes a escuchar palabras infables. Tú vienes a escuchar al maestro. Tú vienes a hablar con el maestro. Voy a hablar de un personaje único, único, único. Pero yo no puedo hablar de este personaje sino antes hablar del mismo Dios Padre. Si lo llevo a este libro es para que tú puedas entender de quién voy a hablar. Llegó el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra del Señor: y aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este fue el último profeta del Antiguo Testamento que recibió palabra infable del cielo. Este fue el último profeta que pronunció las últimas palabras que salieron de la misma boca de Dios. Después de aquí, hubo un silencio de 430 años. Nunca más Dios volvió a hablar. Nunca. La pregunta: ¿por qué Dios dejó de hablar? ¿Por qué Dios guardó un silencio de tantos años? Pareciera como que ya fuera costumbre, cuando por 430 años, en el antiguo siglo más antes, Dios también había guardado silencio. Y no fue hasta que vino un llamado. Dios levanta a un hombre como Moisés y le asigna una tarea: tener que sacar al pueblo de la esclavitud para llevarlo a un lugar específico. Pónganle mucha atención a eso. Para llevarlo a un lugar específico. Lo llevó y lo trasladó por el río Jordán. Pasar el río Jordán tenía un significado muy profundo para Dios. Y donde Dios los iba a establecer también tenía un lugar específico para Dios. Los puntos claves que Dios muchas veces usa en nuestro caminar cristiano marcan un antes y un después. Pero para Dios es muy significativo que tú y yo lo entendamos. ¿Qué significa cada uno de estos lugares? ¿Qué simbolismo tiene eso en mi vida espiritual? ¿Y qué trascendencia puede tener eso a nivel espiritual? Después de 430 años de silencio y del pueblo clamar a Dios, Dios tuvo misericordia y levantó a Moisés y lo llevó fuera de Egipto. Aquí Dios vuelve a guardarse. En Malaquías. Y justamente, exacto, aquí Dios guarda silencio. Y dice la Biblia
que Dios levanta a un hombre y anuncia desde tiempos antiguos, desde el profeta Isaías, Dios levanta testimonio y anuncia lo por venir que todavía no venía, pero que iba a venir. Anuncia el llamado de un hombre que tiene cualidades y características nunca antes descritas. Y quien las describe no es un hombre, quien las describe es el mismo Señor Jesucristo. Estoy hablando de Juan el Bautista. Hablar de Juan el Bautista, mi amado hermano, es algo que yo no sé si usted lo ha estudiado, pero hablar de este hombre, de verdad, que a mí en lo personal me ha enseñado, pero también me ha retado. Eso no es un hombre cualquiera. Juan el Bautista ha sido el profeta más grande que la Biblia dicta por boca del mismo Señor, que no ha habido uno como él. Hablar de este hombre era lo que iba a simbolizar este hombre. Después de 400 años de silencio, Dios necesita hablar, pero necesita hablar de un lenguaje diferente, porque el pueblo se había vuelto al pecado. Escúchame. Escúchame. La iglesia, escúchame, tiene que ser como un Juan el Bautista. Con un solo lenguaje, con un solo estilo de vida y con una entrega como la que voy a explicar en esta mañana. La visión de la iglesia se ha diluido por el concepto humano y humanista que se ha introducido dentro de las mismas puertas de los templos. Hemos distorsionado el evangelio porque no vivimos el evangelio. Hemos escuchado el evangelio. Vivir el evangelio es vivir apartado, consagrado y entendido que es un mensaje recibido del mismo cielo para que usted se aparte. Yo quiero que en esta mañana usted me regale el tiempo. Quizás lo haga muy corto, quizás lo haga largo, pero regáleme el tiempo necesario para que tú puedas entender a qué fuimos llamados. Mi hermano, cierra tus ojitos. Y por favor, permítale al Espíritu de Dios que está aquí, que Él lo lleve al desierto. La mejor escuela, las mejores comodidades, la mejor comida y el mejor vestido está en el desierto. Padre bueno, tú que eres 3 veces santo, santifica este remanente. Y santifica al remanente que está en casa. Ellos necesitan también ser santificados. En esta mañana, Señor, abrimos las Sagradas Escrituras ante uno de los personajes claramente, Señor, reconocido por ti mismo. Por favor, enséñanos cómo debemos vivir, cómo debemos de hablar y qué valor le tenemos que dar a nuestro llamado. Padre, habla claro, que tus siervos escuchan. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. El mensaje de esta mañana va a estar centralizado en el libro del Evangelio de Juan. Ahora que estamos estudiando el Evangelio de Juan, voy a estar en el capítulo
1, 2 versículos del 6 al 8, solamente 3 versículos en esta. Dígame amén cuando llegó. Póngale mucha atención lo que usted va a leer. ¿Llegó? Evangelio. No carta. Evangelio. Hubo un hombre enviado de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios. Póngale mucha atención. El cual se llamaba Juan. Yo quiero que usted subraye esa palabra, Juan. Mire por qué Dios, mira por qué Dios le puso Juan. Porque claramente le dijo el ángel a Zacarías que lo llamara Juan. ¿Por qué Juan? Yo quiero que usted me pregunte en esta mañana, pastor, ¿por qué Dios le dijo que le pusiera Juan a Zacarías? Yo quiero que usted me lo diga. Juan. 400 años de silencio. Ya era mucho tiempo de que Dios no hablara y de que no levantara profeta. Y Juan era profeta, ¿sí? Pero tenía características tan especiales que tenía que ser un profeta como este. No podía ser otro profeta. Hablar de Juan es hablar de Elías. Hablar de Elías es hablar de Juan. Y bien lo expliqué porque cuando le dije que abriera el libro de Malaquías, dice que él enviará al profeta Elías. Usted no es ignorante de lo que se habló y de lo que hizo Elías cuando enfrentó a Acab, a Jezabel y a todos los Baales y sacerdotes que se habían levantado para colonizar el mundo. Pero Dios levantó a Elías, un hombre con una disciplina, con un llamado del cielo y algo bien interesante, con una determinación y un solo mensaje: volver el corazón del pueblo a Dios. Elías puso fin al pecado de Baal, puso fin a todos los adoradores de Baal. Cuando llegó el tiempo de que Dios levantara a este hombre tiene algo característico, y si usted tiene dónde anotar, por favor anote lo que le voy a explicar con respecto a este que se llama Juan. Juan, en hebreo, significa Dios es misericordioso o Dios se ha apiadado. ¿Se da cuenta por qué se llamaba Juan? Significa Dios vuelve a tener misericordia. Dios vuelve a ser y se apiada de su pueblo. ¿Entiende lo que es misericordia para Dios? Tenía que ser un hombre como ese. Ahora, y cuando hablamos de bautista, porque es así, que es en el original griego, es el que va a bautizar. ¿Es que interesante? Juan es Dios, vuelve a tener misericordia y se apiada de su pueblo. Pero bautista, en griego, significa el que va a bautizar. Entre paréntesis, los judíos solo bautizaban a los gentiles, pero nunca a un judío.
Pero cuando Dios envía al profeta Juan, Dios agarra a todos y los bautiza, porque todos eran partícipes de la bendición que Dios traía para ese pueblo. ¿Ya qué clase de hombre Dios levanta? Juan, Dios vuelve a tener misericordia. Y bautiza es el que va a ser bautizado. Ahora entiendan. ¿Se acuerda que les mencioné que en el Antiguo Testamento Dios pasó al pueblo de Israel por el Jordán? Dios los estaba bautizando. Y Dios vuelve a levantar. Después de 430 años de silencio, Dios vuelve a traer a uno que va a bautizar en agua. Póngale mucha atención. Esto hace, de verdad, que nosotros le pongamos atención a lo que sigo leyendo. Ese vino por testimonio. Este vino por testimonio. Vamos a decirlo de esta manera. A ver si usted me ayuda a predicar en esta mañana. ¿Qué es un testimonio? Cuando alguien cuenta un testimonio, ¿qué es? ¿Qué entiende usted por eso? ¿Ah? Un testigo, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que Juan viene, ¿por qué? ¿Qué vio Juan? Que viene a ser testigo o testimonio de lo que él presenció, ¿verdad? ¿Usted me está entendiendo? El misterio que guarda la palabra. ¿Lo está leyendo usted? Se lo vuelvo a repetir. Versículo 7. Este vino por testimonio. ¿Qué quiere decir? Que ya lo vivió. Quiere decir que ya lo vio. Ahora, curiosamente, entre paréntesis, fue algo curioso que la Biblia no menciona el padre de Elías, ni el padre, ni la madre de Elías. No dijo de la tribu en que venía, no dijo de a dónde venía ni a dónde iba. Simplemente los mandó para poner orden. ¿Sí? Pero curiosamente, este segundo Elías, que no es que es Elías encarnado, porque eso no es así, sino viene con un ministerio revolucionario como el que tenía Elías. Ponle mucha atención. Y entonces dice que vino por testimonio, para que diese testimonio de qué? De la luz. Él venía a dar un solo testimonio, José. Uno solo, no más. La iglesia solo tiene que tener un solo testimonio, un solo mensaje. Póngale mucha atención. A fin de que todos creyesen por él. Mire qué responsabilidad. Versículo 8. No era él la luz. ¿Quién? Juan. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Qué complicado es esto si lo vemos desde el concepto bíblico. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Él tiene que dar un testimonio de alguien que vio. Él tiene que hablar de una persona que conoció. Pero él tiene que ser tan brillante como el que viene a hablar. Pero él no es la luz. ¿No voy a entender? No se puede. La iglesia tiene que estar revestida de su gloria, de su luz, para ir a hablar de la luz. Que vean la luz en nosotros. Pero no somos la luz. Somos testimonio de la luz. ¿Sí me voy a entender? Ahora, estos 3 versículos son los que en esta
hermosa mañana yo voy a desarrollar. No cabe duda de que Juan el Bautista fue único en su género, su personalidad, sus características, sus atributos. Era único. Vistió de una forma rara, que curiosamente todos los profetas llamados por Dios tenían la misma vestidura. Si usted lee Primera de Reyes, Segunda de Reyes, perdón, usted se da cuenta de que hubo un hombre como Elías que vestía de pelo y con un cinto de cuero y que tenía una comida muy específica. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la vestimenta de un profeta, la comida de un profeta y donde vive un profeta? ¿Qué tiene que ver eso con usted? Hermano, no es leer las Sagradas Escrituras. Es buscarle el sentido a las Sagradas Escrituras para poder entender por qué Dios los vestía así, de esa manera. La Biblia no dice que Juan vivió en Judea, ni dice que vivió en Jerusalén, ni que vivió en una casa de lujo. 30 años. Juan el Bautista pasó desapercibido. Juan no murió viejo, murió muy joven. Suficiente para hacer el mensaje que le fue dado. ¿Verdad? Qué interesante. Pero cuando Dios levanta a un hombre, no es el tiempo específico que va a estar en la tierra, es lo específico que va a hacer en la tierra. Tiene que ser específico. Ese hombre dice que vestía algo extraño. Su mensaje era un poco ortodoxo y inusual. ¿Por qué? Porque un solo mensaje. ¿Sabe cuál era? El arrepentimiento de pecado. Solo mensaje. Nadie puede pasar a la luz o ver la luz si primero no hace eso. Se arrepiente de los pecados. Solo mensaje. Yo vengo a hablar y vengo a dar testimonio de la luz. Yo no soy la luz, pero si ustedes quieren, yo les voy a decir cómo y cuándo ustedes van a ver la luz. Primero arrepentimiento de pecado. Poco todos. Manada de víboras que nos hará volver de donde están. Un mensaje crudo, un mensaje pasco, un mensaje, pero sabes, es que el mensaje de Juan no era reunir gente. El mensaje de Juan era específico para la gente. ¿Usted sabe que el ministerio de Juan fue muy próspero? ¿Usted sabe lo que es, ahora que se está hablando mucho de Qatar y de las temperaturas que están allá en Qatar? El ministerio de Juan era en el desierto. Y dice que multitudes, y ahora lo vamos a ver, multitudes le seguían. Que venían de las ciudades y venían de las aldeas. Y venían a ser bautizados. Y venían a escuchar el mensaje. Y los congregaba en el desierto. Y les daba duro. Porque no era un mensaje diluido, era un mensaje dictado del cielo. Hoy la iglesia es muy condescendiente con los feligreses y con el estilo de vida del feligrés. Porque su interés está en el dinero del feligrés, no en la condición y el estado en que está para una eternidad futura. Hablar de un mensaje como este podría
confrontar a la gente y tan... Me llamó mucho la atención. Usted sabe que uno de los seguidores fieles de Juan el Bautista era Apolos. Fiel seguidor de Juan. Apolo se encontró con el apóstol Pablo y fue a aquel encuentro en el capítulo 19, por aquello de que usted quiere leerlo en la casa. En el capítulo 19 habla claramente y le dice Pablo, ¿usted conoce algo del bautismo del Espíritu Santo? No, ni tan siquiera sé si hay Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él se había bautizado en agua, pero todavía no había tenido el encuentro del verdadero bautismo en el Espíritu Santo. ¿Usted me está entendiendo? Apolos era seguidor de Juan. Mire qué clase de mensaje dio Juan, que a muchos impactó y muchos quedaron. Porque mi amado hermano, si yo se lo quiero, yo tengo que hablarle de la verdad. Y yo tengo que incomodarlo a usted. Porque si yo se lo pongo cómodo en esa silla, usted nunca pasará de ser. Usted tiene que ser confrontado con el verdadero mensaje que viene del cielo. Dice que el ángel claramente le dijo algo específico a Zacarías. ¿Y sabe qué fue? Él tenía que ser nazareo. Cuando un profeta es llamado de Dios, lo aparta, lo consagra para algo muy específico. Dice que su anuncio se dio desde Isaías 40. Ahí está anunciado para los que están tomando. Isaías 40 del versículo 13 en adelante habla del anuncio de Juan el Bautista. Nació 6 meses antes, pero 6 meses antes fue suficiente para que tuviera un encuentro personal con el Espíritu Santo en su vientre. A veces uno cree que solo los de la iglesia van a ser bautizados. No, Juan fue bautizado en el vientre de Elizabeth. Porque María, lleno del ungido, fue a visitar a Elizabeth. Y estando ahí en la puerta, tuvo un encuentro personal con el Espíritu Santo. Porque el ministerio de Juan el Bautista iba a ser tan revolucionario como el ministerio de Jesús aquí en la tierra. La iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo si quiere dar el mensaje del cielo. Yo quiero volver a repetir eso, pero me lo voy a acercar a usted. La única manera de que usted dé un solo mensaje y sea efectivo es que usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Porque si no, usted va a hablar lo que usted sabe, lo que usted ha oído, pero no lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Se acuerda cuando Jesús envió a aquellos 70 y le dijo, no se preocupe de qué van a llevar o qué van a decir? Él pondrá las palabras en su boca. Una iglesia efectiva es una iglesia conducida por el Espíritu Santo. Hablar de Juan el Bautista me llena porque bajo circunstancias sobrenaturales fue su llamado. Juan era del linaje sacerdotal y sus padres y su madre, tanto Zacarías como Elizabeth, venían de la línea sacerdotal. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan tenía que ser de esta línea. De lo contrario, no hubiese funcionado. De la línea sacerdotal. Apareció una historia como profeta del Señor cumpliendo las profecías tocantes al precursor, al Mesías. Nunca Juan habló de él. Nunca.
Su mensaje nunca fue para él y mucho menos de él. Fue tocante al Mesías. Su responsabilidad era preparar el camino para el Mesías. ¿Cuál es tu mensaje esta mañana? ¿Cuál es tu mensaje que has venido dando en todo este tiempo de cristianismo? Porque nosotros hablamos y decimos y presentamos el plan de salvación. ¿A quién? Hablar del evangelio es ganar almas, pero ganar almas con efectividad, donde la gente se quede en el evangelio, no que pase por el evangelio, ¿verdad? Jesús lo comparó con Elías. ¿Por qué? Ahora en Mateo. Doña Lore, abra Mateo, capítulo 11. ¿A usted que le gusta leer? ¿Verdad que el Lore le gusta leer mucho, verdad? Sí, ¿verdad? Lee el índice. Qué bárbaro. ¿Quiere una letra grande? Se la juega. Seguro, si no, yo aquí tengo la grande. Mateo capítulo 11. ¿Lo tiene? Es para darle participación a Doña Lore. Ella me cae muy bien. 11. Empieza el versículo 7. ¿Qué dice? Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, que salisteis a ver al desierto una caña sacudida por el viento, o que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Qué bueno que dijo esa palabra. Jesús. ¿De quién? De Juan. ¿De qué clase de testimonio tenía Juan? ¿Qué responsabilidad? Déjeme decirle tres cosas en esta mañana. Tres cosas. Tres cosas que me enseña Juan y que yo quiero que le queden bien, pero bien grabadas en tu corazón. Dios no garantiza una vida segura ni fácil. Escúchame bien. Dios no garantiza una vida segura ni fácil a los que le sirven. Si tú estás llevando un cristianismo muy fácil, hermano, deténgase. Deténgase, porque ese no es cristianismo. En el cristianismo se sufre. Todo el que le sirve a Dios sufre. Si su llamado es genuino. Vuelvo a repetir. Todo el que le sirve a Dios, si su llamado es genuino, sufre. La segunda cosa que me enseña aquí, cumplir los deseos de Dios, es la inversión más grande que tú puedes hacer en tu vida. ¿Sabe qué significa eso? Muchos invertimos en nosotros, en nuestra familia y en todo lo que tenga que ver con las personas que amamos. Pero la mayor inversión y la mejor inversión y que deja más dividendos es cumplir los deseos de Dios. Y para eso se sufre, se sacrifica. ¿Usted cree que a mí no me gustaría estar viendo la inauguración? Estar viendo Yo no tengo domingo feriado. Yo no tengo miércoles feriado. Yo no tengo vacaciones. Mi vacaciones será un día cuando esté arriba. Ahí sí voy a descansar. De lo contrario, seguiré sirviendo a Dios hasta que el último suspiro se me dé. Lo tercero, y póngale mucha atención, porque esto es gloria. Defender la verdad es más importante que la misma vida.
Defender la verdad es más importante que la misma vida. Si no, pregúnteselo a Juan, que le costó la cabeza. Cuando tú defiendes una verdad, mi amado hermano, todo el infierno viene contra usted. Entonces no me diga que en el cristianismo no se sufre. Tener al peor enemigo que le haga la vida imposible es más que suficiente para poder entender que el cristianismo no es de flores. ¿Verdad? Es de crisis. Se sufre, se desgasta, pero vendrá la recompensa. Esa persona era única en su gen, en su llamado. Era un hombre enviado de Dios. Y cuando hablo enviado de Dios, hermano, esto me tiene que a mí enseñar algo. Hubo un hombre. Cuando la palabra de Dios dice hubo, deja como entredicho que es que no van a volver. Hubo. Los que están ahora, ¿verdad? Hubo. Como diciendo, no, nos descartaron a los que estamos ahora. No, es que el testimonio de Juan tiene que ser nuestro testimonio. El ejemplo de Juan tiene que ser nuestro testimonio. Entonces, eso me hace a mí entender algo. Juan capítulo 3, versículo 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada, nada, si no le fuere dado del cielo. Nada. Juan está diciendo, nada puede recibir un hombre si no fuera entregado del mismo cielo. Ese hombre tenía una característica diferente a muchos. Dice que era enviado directamente de Dios también. Es que Dios sabe cuándo tiene de ti misericordia. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuántas personas ha querido usted traer al evangelio? Diga la verdad. ¿Cuántas personas? Pero dice que habían 430 años donde Dios no habló. ¿Cuántas personas perecieron? ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántas personas dejaron de existir en esos 430 años? Es que es mucho tiempo. Pero fue cuando Dios quiso tener misericordia. Entonces, esto indica que usted tiene que estar preparado y conectado con Dios, porque Dios va a hablar a usted para que usted le hable al que Dios quiere ganar. Así es como funciona el evangelio. Nosotros vamos a evangelizar porque los pastores nos mandan a evangelizar. Pero ni el mismo pastor se ha metido en la presencia de Dios para decir, este es el tiempo de la gran cosecha. Cuando un pastor envía un rebaño a predicar el evangelio afuera, es porque el Espíritu de Dios está con él. Y las almas se van a quedar en el reino. Esto hace que dice que fue un hombre enviado de Dios. Y esta palabra enviado, ¿sabe qué significa? Un tiempo continuo. Enviado, con efectividad. Y esto tiene que ver, ojo lo que diga, esto tiene que decir y significa todo el poder y la autoridad respaldada del cielo a esto. Cuando Dios envía, la autoridad y el poder y la gloria de Dios van con usted hasta el final. Enviado, Dios se responsabiliza de usted. Porque Dios sabe qué es lo que tú necesitas para ganar.
La frase de Dios significa Teos. La frase de Dios significa Teos. Significa Dios al lado tuyo. El verdadero evangelio es cuando la gente no ve al mensajero, ve al que está a la par del mensajero. Es Dios representado. Deus. Dios. Esa frase de Dios. Enviado de Dios. Autoridad, mensaje y respaldo. Presencia de Él. Entonces, hablar de Juan es hablar de verdaderamente un hombre, escúchame, con gran vocación, con misión y con gran responsabilidad. Repito, hablar de Juan es hablar de una vocación. El verdadero cristiano tiene vocación de cristianismo. ¿Sabe qué significa eso, Carlos? Como usted entrega a la profesión suya. Eso es vocación. Se apasiona, por eso estudias. Se apasiona por hacer bien los números y que la empresa a la que tú representes esté bien. Eso es vocación. Cuando usted se da, ¿verdad? Lore, usted nunca aceptó ningún toque por debajo, ¿verdad? Usted era recta. O sea, cuando uno verdaderamente ama a una empresa, uno cuida el corazón de la empresa. El cristianismo tiene que tener, el verdadero cristiano tiene que tener vocación de ser cristiano. Honra el cristianismo con un buen testimonio. Pero a la vez tiene una misión. ¿Cuál? Levantar a Cristo hasta lo más alto. Esa es su misión. Y lo último, responsabilidad. La responsabilidad suya es escuchar la voz de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. No hay otra. Eso me hace a mí entender. Acompáñenme, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5. ¿Lo quiere leer? ¿Quién no quiere leer? O seguimos con Lore. Segunda de Corintios, 5:18 al 20. ¿Lo tiene? Es lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Pero del ministerio? ¿El ministerio de qué? De la reconciliación. Usted tiene un ministerio. Usted fue reconciliado. ¿Por quién? Por Cristo. Y le dio un ministerio. Ojo, Calixto, ¿ya lo que viene? Ojo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó. ¿Cuál es la palabra? ¿Usted sabe cuál es la palabra de reconciliación? La palabra de reconciliación es la que viene de Él. De Él. Porque recuerde que es el reino de Él. Él sabe la palabra que el mundo necesita para reconciliarlo con Él. ¿Sabe que nosotros ponemos, de verdad, ponemos una, ¿cómo le llaman a esto? Como una crema. Es una palabra a lo podrido. Es como que un dentista le ponga a un diente malo una pastilla. No, ese diente está mal. Hay que sacarlo. Ya no funciona, ya no sirve. Te duele, no te deja dormir. Y nosotros vamos a reconciliar ¿cómo? No, arrepientas, porque le va a ir feo. Le va a ir feo si no se arrepiente. No le pase a Dios para que todo me le vaya bien. ¿Cómo le va a ir bien si no se ha arrepentido? ¿Vieron que viene? Ese es el versículo más duro. Así que
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. este versículo, si le llegara a usted la revelación, de verdad, nunca más usted vuelve a abrir la boca si no es porque Dios se la llena. Primero, como embajador. Un embajador no puede hablar de otra nación que no sea la que él pertenece, ¿no? Segundo, como si Dios rogase por nosotros. Óigame, como si Dios rogase. En otras palabras, no es usted el que ruega, es el que usted lo lleva por dentro, el que ruega. O sea, Él saca las palabras de usted. ¿Ah? ¿Para qué? Para que el mundo se vuelva a Él. Hermano, eso es delicado. Hablar de Juan el Bautista es la efectividad que tuvo este llamado. Quiero concluir con esto. Escúchame bien. Si su nombre significa misericordia, tú tienes que irte con algo bueno. Escucha. Por favor, acompáñeme al libro de Deuteronomio. Deuteronomios capítulo 12. ¿Cuántas veces ha escuchado usted este versículo? ¿Y cuántas veces usted lo ha leído? Y la pregunta más clave, ¿lo entiendes? Lo que usted va a leer. Deuteronomios capítulo 12, versículo 32. Dígame que llegó. Cuidarás de hacer todo. No dice alguno. Algunas cosas. No, dice todo lo que yo te mando. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Y me gusta la última parte. No añadirás a ello, ni de ello le quitarás. Qué responsabilidad, ¿verdad? Qué responsabilidad si en el Antiguo Testamento le fue advertido a Moisés, cuanto más a nosotros que estamos en la gracia. No le añada nada al Evangelio porque el Evangelio no necesita nada. Dice. Nada. Y el título es Advertencia contra la idolatría. Póngase de pie. ¿Sabes? Me gusta Juan. Juan nunca dijo que era la luz. Pero sí habló de la luz. Dice Filipenses capítulo 2. Y con esto cierro para orar. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué palabra más sabia. Y qué cierre le da Pablo al mensaje de esta noche. Ahí donde estás. Yo quiero hacerte una pregunta. Cierra tus ojos.
¿A quién tú representas? ¿De quién tú hablas? ¿A quién tú representas? ¿Y qué tú hablas? El Evangelio